Saludos, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Estamos aquí grabando para un encuentro extraordinario y una discusión sobre una clase de exégesis de los libros de Gálatas y Romanos. Mi nombre es Larry Caratini y me acompaña la máquina Javier Romero, pastor de la Iglesia Bautista. Así que, ¿estamos ready, Javier? Estamos listos, estamos listos. Eso es. Estamos listos. En la tarde de hoy, o en el día de hoy, estaremos discutiendo la carta a los romanos, ¿verdad que sí? Y estaremos tocando dos capítulos. Dos capítulos, el 12 y el 13, que vamos a estar analizando, vamos a estar tocando algunos temas y a la misma vez vamos a ver si raspamos un poquito de llaguitas para entretenernos. ¿Te gustaron esos capítulos? Me encantaron esos capítulos. Son capítulos muy importantes. Está para meternos en problemas, ¿verdad que sí? Eso es lo que a mí me gusta. Muy bien, muy bien. Así que en la discusión de hoy, espero que se la disfruten. Esto es en cumplimiento con la clase del seminario ¿verdad? De la exégesis de Gálatas y Romanos por el profesor Gonzalo Alerts. Así que agradecemos al profesor por prestarnos este tiempo y darnos la oportunidad de presentar el trabajo de una forma diferente. Así que vamos al mambo. Vamos por encima. Mira, ¿qué te parece esa carta a los romanos? ¿Verdad? Según nosotros tenemos, o estamos discutiendo, ¿qué te parece ese capítulo 2 y ese capítulo 13? Ahí. Bueno, lo interesante principalmente de esa carta es que en realidad, o sea, la gente cuando la ve, yo creo que yo hice este comentario en la clase, la gente cuando piensa en Romanos, piensa en la cúspide del pensamiento, en este caso Paulino, ¿verdad? Esa figura que era Pablo, que era tan importante, así que su pensamiento, por eso utilicé el término Paulino, su pensamiento y su filosofía, su teología, como él pensaba la idea de Dios y la interacción con el humano, pues yo creo que después de mucho tiempo que él lo fue forjando, las experiencias que tuvo, ¿verdad? Los testimonios, que obviamente son su creación en su narrativa de vida, en su experiencia de vida, pues fue bien importante. Y yo veo Romanos como la explosión, ¿verdad? De su pensamiento, como a su tesis. Aquí estoy yo abierto, así es como pienso. El cierre. Y así como todo el mundo debe pensar. Claro. Eso es lo otro que también trata de influenciar por ahí. Sí, ¿no? Y esa carta a los romanos se cree que fue la última carta escrita por Pablo, y por eso quizás tiene esa información tan nutrida, ¿verdad? Tan particular, donde encontramos un Pablo maduro. Pablo tiene un enfoque bien particular, ¿verdad? A través de esta carta él tenía otras metas de ir a Europa, especialmente a España, y estando, ¿verdad?, desde otro lugar. Hace este escrito para compartirlo a los romanos y marca un precedente que hasta el día de hoy, más de 2000 años, 2 milenios después, todavía seguimos hablando de este escrito con tanta importancia y relevancia. O sea, sí. Mire, y dame algo introductorio, ¿verdad?, con esta carta, de dónde viene, cómo influencia a pensadores de la iglesia. Ciertamente, podemos ver que personas como Agustín de Hipona, que es una persona que estableció también muchos de los pensamientos y de la manera en cómo el cristiano piensa a Dios y cómo vive su vida, Agustín, que fue tan relevante y tan importante, pues esta carta fue prácticamente quien lo convenció a convertirse al evangelio. También tenemos a Lutero, que también fue una persona que esta carta fue quien lo ayudó a poder comprender y entender lo que es lo que quería Dios con él. Yo quiero añadir que yo soy practicante, yo soy cristiano, pero soy del apellido metodista, por decirlo de esa forma. Ese es el apellido. Ese es el apellido. El fundador del movimiento metodista, Juan Wesley, o John Wesley, como le dicen, ¿verdad? Y los americanos o pronuncian correctamente su nombre, dice la historia que él, llegando de un viaje misionero, se encontraba en Inglaterra, en la calle de Aldersgate, y él sentado leyendo el prefacio de la carta a los romanos escrito por Lutero, su corazón es movido, y en la experiencia que se llama la experiencia de corazón ardiente, él tiene esta convicción de que Cristo ha llegado a su vida, y de ese momento en adelante el ministerio de John Wesley dio un giro de 180 grados de forma extraordinaria, y fue convencido de que realmente Dios estaba en su corazón. Así que esta carta al romano ha marcado muchas vidas, como tú bien mencionaste. Eso es así. Eso es. Y para mí es muy importante tener esto claro, porque no es cualquier carta, es una carta que ha marcado a lo que nosotros llamaríamos padres y madres de la iglesia. Y hoy nosotros somos lo que somos gracias a estas personas que escribieron, que reflexionaron, que trajeron comentarios o información de lo que experimentaron a través de cartas como la de Romanos. Eso es así. De alguna manera crean un puente. O sea, un puente, de Pablo a estas personas que en cierta manera nosotros los vemos como padres denominacionales, y de ahí entonces pues llegan hasta nosotros y de alguna manera pues crea un puente entre la carta y nosotros, sí, y la iglesia. Súper. Mira, aquí la carta en el capítulo 12 dice algo bien interesante y yo quiero discutirlo también. En Romanos capítulo 12, versículos 1 en adelante, yo voy a enfocarme ahora en los primeros versículos. Dice estas palabras, dice: así que hermanos,
les ruego por la misericordia de Dios que presenten nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es así. De verdad que este capítulo, estos primeros versículos de Romanos están criminales. Violento. Hablamos de un Pablo que está dando un fundamento en la vida de los cristianos racional. Y está haciendo una invitación a que reflexionemos, a que pensemos, a que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y yo leyendo esto, ¿verdad? Tengo una reflexión relacionada a cuál era la visión de Pablo. Y no cabe duda de que Pablo era un personaje muy conocedor de la historia, de la influencia griega, de la filosofía, de muchos aspectos teológicos. Y en algunos otros escritos él se jacta de eso, ¿verdad? No por vanagloria, sino para poner en sitio a 2 o 3 que se creían más, ¿verdad? Y eran un poco arrogantes, pues él le mete un poquito de presión. Exactamente. Y él dice que cambiemos nuestro entendimiento, ¿verdad? Que razonemos. Y yo estuve leyendo un pensamiento de Aristóteles, para eso del año 322 al 384, o 384 al 322 antes de la era común, antes de Cristo. Y él dice que Aristóteles promovía que nuestro pensamiento sea renovado. Que en el momento que renovamos nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestras acciones serán renovadas. Porque al tener un cambio de mentalidad también hay un cambio de acción. Exacto. Y dice que al cambiar la mentalidad y la acción se desarrolla algo que nosotros valoramos mucho y es el carácter. Y yo creo que es bien importante esto porque cuando nosotros damos nuestros pasos a cambiar nuestra mente, por ende, cambiar nuestras acciones, transformamos algo que es sumamente valioso por las personas y es el carácter. Ahí es que entra la integridad, ahí es que entra, ¿verdad? Esa parte que nosotros mostramos realmente quiénes somos delante de las personas y aun cuando las personas no están delante de nosotros. Así que ese carácter es bien importante. Y el momento que transformamos nuestro carácter, cambiamos nuestra vida y damos testimonio de lo que decimos que somos, porque decimos que somos cristianos. Así que un cristiano que da testimonio con su vida y con sus palabras, con su mente, con sus acciones, tiene un carácter digno de imitar, porque lo que refleja es la misma vida de Jesús. Así que hay que tener un carácter sólido. Así que es una invitación primero que Pablo nos tira ahí con la mano izquierda a que cambiemos nuestra mente, nuestras acciones y nuestro carácter. Exacto. Y o sea, de la manera como yo también lo veo, y todo eso está buenísimo, Larry. De la manera como lo veo es que él está diciendo, aquí comienza el cambio, ¿verdad? Para añadir a lo que tú estás diciendo. Aquí comienza el cambio. El cambio tiene que comenzar en el pensamiento, tiene que comenzar en la mente y en este caso él utiliza la palabra, la razón, de utilizar el raciocinio. Y ese razonamiento es el que entonces promueve un cambio que la gente puede ver y tiene efectividad en la sociedad y en la gente. O sea, de nada vale que yo tenga un pensamiento y me quede con él. Claro. O sea, tengo que llevarlo a un lugar en donde entonces yo estoy viendo y una vez yo veo que el carácter que tiene que estar pegado a las acciones de la persona, pues ahí es donde yo veo que en realidad ese carácter tiene influencia en la persona. Claro. Si yo creo que, pues, que darme 27 palos todas las noches, pues, no es malo para mí, pues yo tengo que, ¿verdad? De alguna manera u otra demostrarlo. Entonces vengo y me veo los 27 palos, no puedo ni pararme de la cama. Pues en realidad estoy demostrando un carácter que no va directamente con mi mente, que entendemos. Eso es una conducta nociva, una conducta maligna para una persona. Le hace daño a una persona. Claro. Así que en el momento que yo creo que yo voy a hacer algo que es bueno para la sociedad es porque primeramente lo pensé y lo tengo que demostrar. Lo tengo que ejecutar con la acción. Y la acción y el cambio de pensamiento y el cambio de acción trae el carácter. Es como un cambio de chip. Es una renovación de nuestra mente. Es una renovación racional, ¿verdad? A través del pensamiento, ejecutoria, a través de nuestras acciones y por ende transformadora, dando testimonio del carácter del que estamos hechos. Exactamente. Así que esto está súper chévere. Esperemos que la conversación ayude a cambiar el carácter. Claro, cambie maneras de pensar por ahí. Seguro que sí. Y que sean para bien, no nos meten problemas, ¿verdad? No, es positivo todo. Así que, pues mira, sigue por ahí. Digo, pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros y vosotras, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno y cada una, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros y nosotras, siendo muchos y muchas, somos cuerpo en Cristo. Todos los miembros unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Importante. Eso está brutal, ¿verdad? Eso está violento. Entonces lo que podemos ver es que los primeros 2 versos de Romanos, pues habla a la persona y Dios. O sea, nosotros podemos ver que Pablo está comenzando este capítulo 12 diciendo, mira, así es como yo entiendo que ustedes deben comenzar su culto. Un culto racional, un culto en donde usted conscientemente pues tome las decisiones que está tomando, se renueve si hay que renovarlo, etcétera, etcétera. Una vez él establece lo que es el culto Dios-persona, pues ahí él dice, bueno, pues ¿en qué va a generar ese culto Dios-persona? Bueno, en su relación con otra gente, y por lo primero que empieza, si tú me preguntas a mí, es en la vida en comunidad en iglesia. No, eso está brutal. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque hace una exhortación resaltando de cuáles son, ¿verdad?, los dones, los talentos que tienen cada cual. Y dice, pero si tú tienes estos dones y estos talentos, es para que los pongas en práctica. Por eso te dice, aquel que enseña, póngase a enseñar, ¿verdad? Aquel que predica, póngase a exhortar, ¿verdad? Y empieza a hacer ese dualismo de que tú tienes el don, qué chévere, pero ponlo en práctica. Exactamente. Diciendo él que esto requiere una ejecutoria. Entonces esto es importante porque muchas veces somos bien dados a tratar de reconocer los dones y los talentos que tenemos, pero no somos muy dados a ponerlos en práctica. Yo creo que Pablo zumba por ahí, ¿verdad?, un jab diciendo que es importante que tengamos una ejecutoria sobre aquello que decimos que tenemos y los dones y los talentos que Dios nos ha dado. No, y ese verso 3 lo que está diciendo, bájale 2. Sí, sí. Vamos a bajar tu nivel del egocentrismo, porque entonces la gente pierde de perspectiva para qué fue que fuimos llamados. Sí. Porque si él está hablando en esos pasajes de dones, es que estamos hablando de dones que son utilizados en el beneficio no solamente de la iglesia, sino de la sociedad. Así que si los vamos a usar, usualmente siempre las personas que son llamadas, desde que vimos la persona en Jesús, y Jesús siendo Dios de ahí por ahí para abajo, bueno, es el siervo, es el siervo perfecto, es la persona que dijo, yo puedo estar allá arriba sentado en un trono, sin embargo voy a bajar a servir. Y si nosotros perdemos de perspectiva el bajar un poquito el ego, que es lo que nos está exhortando Pablo en ese capítulo 3, pues entonces no nos va a permitir servirle bien a otras personas. Tienes que bajarle. El versículo 3. Tienes que bajar al nivel de que todo el mundo tiene varios dones, y no porque tú tengas un don y aquel tenga otro, pues uno es más grande que el otro. Todo el mundo es siervo. Sí, y exhorta a que seamos uno solo, ¿verdad? Que nos unamos. Es como un grito de guerra por la diversidad y la individualidad. En otras palabras, todos tienen un lugar importante en el rol que tenemos como congregación y como iglesia. No, y es un rol que se engrana. O sea, necesita este otro para que ese cuerpo siga funcionando. Sea un rol de liderar, sea un rol de enseñar, de dar ánimo, o simplemente de ser ese amigo que siempre está ahí. O sea, cada uno de estos roles es vital para que se desarrolle. Y aquí viene la pregunta, como decíamos, de los 24,000 chavitos. Era 64,000 chavitos. Yo soy más viejo que tú. ¿Verdad? Aquí viene la pregunta de los 64,000 chavitos, ¿verdad? Nosotros y nosotras estamos creando espacios donde todos y todas puedan brillar con la luz única de Cristo. Esa es tremenda pregunta. Esa es una excelente pregunta. ¿Verdad? Imagina lo aburrido que sería que todos fuéramos iguales y todas fuéramos iguales, ¿verdad? Que tengamos el mismo rol. Definitivamente como que esto no tendría pies y cabeza, seríamos algo sin esencia. Pero en la diversidad que somos como seres humanos es en donde está la riqueza, ¿verdad? Claro. Y Pablo resalta ese hecho, como tú bien dices, pone a la gente en contexto en la tierra y les deja saber, es que ustedes se necesitan de los unos a los otros y a las otras. Y esto es sumamente importante porque nosotros y nosotras, ¿verdad? Tenemos que ponernos en esa esencia de que Pablo nos está invitando a poner en práctica el llamado y lo que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? En nuestras manos. La diversidad no es solo una acción, no es solo un acto bonito, ¿verdad? La diversidad no es una palabra bonita solamente, pero es esencial. La diversidad es sumamente esencial en las comunidades de fe. Desde el principio, Dios ha dado múltiples ejemplos de que en el todo, en la diversidad, Dios está presente. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos entonces celebrar y potenciar las diferencias en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos resaltar ese hecho diverso, ¿verdad?, en nuestras comunidades, dándole lugar a ese llamado que todos y todas tenemos de parte de Dios? Porque el llamado no es exclusivo, es inclusivo. Totalmente. Yo entiendo que todo comienza, porque todo es un proceso. O sea, hace algunos días vi en las redes sociales de la decana del seminario, Agustina Luis, que ella decía que incluso la conversión es un proceso. O sea, que nunca termina. Así que tomando, ¿verdad?, y haciendo piggybacking de ese mismo punto de vista, nosotros tenemos que entender que si vamos a tener esta idea en la pregunta que tú acabas de presentar, tenemos que saber que es un proceso. Y el primer paso, en mi opinión, es abrir los espacios. O sea, tenemos que abrir los espacios. Tenemos que permitir que haya un lugar, porque cuando Jesús nos demostró cuando Él descendió a la tierra, que Él vino a incluir, vino a atraer. Y cuando veía que había gente que estaba desprovista, marginada, oprimida incluso, ya sea políticamente, socialmente o religiosamente, que se daba mucho también la opresión, Él lo que quería era atraer.
no empujar ni excluir. Así que el primer paso, desde mi punto de vista, es abrir esos espacios. Claro. Debe ser lo más fácil, ¿verdad? Como hablabas tú en el otro podcast, que se supone que la iglesia sea ese espacio. Claro. Donde no haya problemas, por lo menos para tener las conversaciones. Claro. Lo que se decía en aquel podcast era que la iglesia debe ser el espacio más seguro para entablar diálogos entre personas diversas ¿verdad? Con el fin de acompañarles, de guiarles, y que no haya prejuicio, que no haya rechazo, que no haya opresión, sino todo lo contrario. Debería ser el lugar más seguro. La iglesia debería ser el lugar más seguro. Debe serlo. Así y el primer paso, para contestar esa pregunta, debe ser el abrir los espacios, el permitir que gente que quiera acercarse a adorar a Dios, ninguna persona se meta en el medio de ese intento de adoración, en el que sea, en el intento que sea. O sea, yo he conocido de ejemplos en donde, pues, ¿verdad? Lamentablemente, y así lo tengo que decir porque te dije que iba a rascar gallas, así que vamos a rascar llagas, en lugares en donde, por ejemplo, se han puesto trabas a personas para bautizarse. Claro. Y es curioso porque, por lo menos desde mi punto de vista, y yo siendo bautista, pues puedo hablar con un poquito de contexto en el tema. Muchas veces el bautismo se ve como un tipo de adoración. Y toda la adoración es las cosas que hacemos para Dios, buscando agradarle o para nosotros también exteriorizarlo. Y entonces hay personas que no les permitimos a lo mejor bautizarse, pero sí los dejamos echar la ofrenda. Claro, sí. Entonces, si le cogemos la ofrenda, ¿por qué no los dejamos bautizarse? Porque tiene alguna traba que tenga que ver con que, pues, no sé, que sea una persona que a lo mejor no está casada con su pareja, cualquier tipo de ejemplo. Sí. Y que entonces nosotros sepamos y entendemos que si la persona se está acercando y no tenemos problemas con que simplemente se siente y canta y aplaude y se goce un corito, bueno, pues de esa misma manera debemos permitirle que exprese completa adoración al Señor, y eso también incluye cualquier tipo de rito, cualquier tipo de esfuerzo que haga. Yo lo que digo es, ¿verdad? Y como tú dices, rascar la llaga, pues yo también me tiro. Vamos a rascarla. Es que a veces nosotros, por alguna razón, no sé si es la historia, la tradición, la costumbre, hemos sentido como quizás llevamos X cantidad de tiempo al otro lado, ¿verdad? Acá, desde la perspectiva cristiana, nos creemos que tenemos el sartén agarrado por el mango. Nos creemos dueños, señores y señoras de lo que es el evangelio, de lo que es la selección de quiénes y quiénes no pueden participar del evangelio, vivir de la adoración, como tú bien mencionaste, y quiénes pueden recibir o no recibir la gracia de Dios, y podemos señalar, escoger quién puede y quién no puede ser parte de lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Entonces, ese asunto exclusivo, no inclusivo, definitivamente no es un asunto de Dios. No. Aquel o aquella que señala y escoge quién puede ser parte del cuerpo, trata de limitar el rol de redarguir y acompañar que le corresponde al mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Se está poniendo en el lugar del Espíritu. Y nosotros queremos, la gente quiere tomar el rol del Espíritu de Dios. Qué cosa seria, ¿verdad? Increíble. Tú decías en el otro podcast que la gente intentaba pensar como Dios, y que solamente eso es impensable. Bueno, pues también quieren coger su lugar. Quieren coger su lugar, imagínate. Entonces, dicen, saben más que él. No, porque lo hacemos en el nombre de Dios y justificamos nuestras acciones. Y yo creo que Pablo, a través de este escrito, lo que trata de hacer es invitarnos a que a nosotros y nosotras dejemos que el lugar de Dios que le corresponde a él, fluya y se dé bajo sus preceptos, bajo su estructura, su liberalidad, su gracia. Porque el fin de la gracia de Dios, el hecho nada más que utilicemos el término gracia, es eso que nosotros recibimos de forma inmerecida. O sea, nadie se lo merece. Claro. Nadie merece la salvación, nadie merece el perdón, nadie merece la oportunidad. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Todos y todas fuimos destituidos de esa gracia. Y el simple hecho de que Dios nos dé la oportunidad de participar de esa gracia, aun cuando todos y todas hemos pecado, es una oportunidad extraordinaria. Y esto no nos permite ser ni dueños, ni dueñas, ni señores, ni señoras de lo que es el reino y el evangelio de Dios, que es una invitación para que todos y todas podamos disfrutar como comunidad, como iglesia, y donde todos y todas caben. Amén. Mira, voy a leer el otro versículo, que es el 9 en adelante, que dice así. Del 9 al 21, el capítulo 12 de Romanos, dice: el amor sea sin fingimiento. Uf, qué tiraera, ¿verdad? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, ámense los unos a los otros y a las otras con amor fraternal. En cuanto ahora, prefiriéndonos los unos a los otros y a las otras en lo que requiere diligencia. No perezosos ni perezosas, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos y gozosas en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Es un llamado brutal: bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que los maldicen, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre nosotros y nosotras, no altivos, sino asociándonos con los humildes y las humildes. No seamos sabios ni sabias en nuestra propia opinión, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos lo bueno delante de todos los seres humanos,
si es posible, en cuanto dependa de nosotros y nosotras, estemos en paz con todos los seres humanos. No se venguen. Nosotros, no se venguen nosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. ¿Qué cosa? Dios se ira. Porque escrito está, más mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Exactamente. Vence con el bien el mal. Así que esto está brutal, ¿verdad que sí? Sí, sí, o sea, definitivamente es una predicación. Es una predicación. Está predicando, Sí, mira, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Obviamente son deberes cristianos. Claro. Así le llaman a ese capítulo. parte. A esa parte, así que esos deberes cristianos, pues él comienza a exhortarlos. Y de la manera como él lo presenta, es bien interesante porque él está tratando de decirles, mira, cambiaron su manera de pensar, la renovaron. Esa renovación se supone que esto es lo que se vea. Claro. O sea, él empieza a dar una lista, porque eso es una lista prácticamente, de qué es lo que se supone que cause la Cambio renovación de pensamiento. Exactamente. En donde, ¿verdad? Ese pasaje tan utilizado que es, ¿verdad? De que mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo siempre el análisis que he hecho, incluso desde jovencito, es que mira, si yo le hago algo a alguien que me hizo algo mal a mí, probablemente si yo voy a hacerle algo en retribución, lo voy a hacer mal. Claro. Porque yo no soy perfecto, no lo voy a hacer bien, a lo mejor voy a ser injusto al hacerlo. Así que se lo voy a dejar a Dios. Y de alguna manera u otra, eso requiere disciplina. Claro. Porque, Disciplina, humildad. Requiere carácter. Carácter, claro, que es la formación Sí. que hacemos con el pensamiento. Por eso es que viene el cambio de pensamiento, cambio de acción, como tú bien mencionas, porque si soy yo el que toma la retribución en contra de la persona, tengo que tener un cambio de acción. O sea, o lo hago bien o lo hago mal. Si lo hago yo, lo daño. Así que vamos a permitir que Dios lo haga. Eso quiere decir que hay un carácter a tono, afín con la voluntad de Dios. Hay un poco de referencia al Jesús que dice, si alguien te da una mejilla, por la otra. Si hay que cargar 10 estadios, carga los 20. Y cuando habla de las ascuas de fuego, no es otra cosa, es que estás poniendo a la otra persona a pensar. Claro. O sea, la otra persona está acostumbrada al ojo por ojo y diente A que por se diente, vengan de él y de ella. a que haya algún tipo de venganza. En el momento que tú te dan una mejilla y tú pones la otra, la persona está teniendo como que, o sea, un encuentro directo con una forma diferente de hacer las cosas. Y La gente normalmente la gente cuando hacen algo negativo en contra de alguien, esa persona le responde de forma agradable, amorosa, velando por ella, aun cuando esa persona le ha hecho algo de venganza, pone a esa persona a reflexionar. pues claro. Y cambia también su pensamiento. Y lo ayuda a cambiar. Y cambia también sus acciones. Y su Sí. carácter es transformado. Y damos testimonio, porque eso es lo que el Señor Claro, nos llama. claro. Yo digo que ese fuego de que habla ahí, Sí. no, o sea, la gente piensa en fuego en el Espíritu Santo Sí. rápido, pero ese fuego es el cerebro quemándosele a la persona. Se le está quemando. Lo pone a botar humo, lo pone a botar humo. O sea, humo. es un cambio, ¿verdad? Nos invita a un cambio de un tipo diferente, de una mentalidad rebelde, una mentalidad, ¿verdad? Racional, humana, que donde es normal que quien nos hace daño tenemos que vengarnos de lo de ella. Exacto. Nos hace cambiar nuestra mentalidad, nuestras acciones de una vida y un estilo de vida rebelde a una revolución de bondad, ¿verdad? A que nosotros y nosotras seamos bondadosos. Y eso está criminal, porque hoy en día viene alguien en el autopista y te hace un corte de pastelillo, tú le dices, Dios te bendiga. Tú no le dices eso, no se lo dices. No, lo mismo Tratamos, otra vez, ¿no? nos quedamos callados. Me queda el ejemplo, ¿verdad que sí? Claro, Seguro claro, que sí. seguro. Pero te voy a hacer una pregunta, Javier. ¿Cómo se ve eso en la práctica? No es solo sobre los grandes gestos, ¿verdad? Las grandes acciones, como nos comparte este texto. Es sobre las pequeñas decisiones diarias. Es elegir la empatía sobre el juicio, el puente sobre el muro, la inclusión sobre la exclusión, en una polarización social, ¿verdad? Donde cada cual jala por un lado y para otro, ¿verdad? El aislamiento, donde la gente no se quiere conectar con los demás. El ser contracultural, ¿verdad? No queremos... como hay gente que prefiere seguir haciéndolo mal por no cambiar la cultura, por no cambiar el pensamiento, por no cambiar la tradición. El hacerle el bien cuando alguien te hace el mal es contracultural, ¿verdad? Claro. Y es poderoso lo que podemos aprender de esta práctica, ¿verdad? Y nosotros y nosotras tenemos que evaluarnos si estamos listos y listas para hacer la diferencia. Como bien nos comparte Pablo a través de este escrito. Él nos exhorta a que cambiemos esas pequeñas prácticas para que haya una renovación de nuestra mente, nuestra vida y nuestro carácter. Sí, requiere disciplina y requiere también mucho valor. O sea, hay veces que nosotros tomamos los ejemplos de distintos personajes y personas que fueron reales en la historia de la iglesia o en la historia del evangelio, en donde tenemos que llegar a ese punto en donde si nosotros decimos algo, bueno, pues
tenemos que llevarlo a la práctica. Y esa práctica quizá no es algo que a mí me guste, no es algo que a mí me acomode. Y, ¿verdad? Me viene a la mente, por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer. O sea, él hablaba y decía, mira, de nada vale que haya iglesia si la iglesia no es para otros, ¿verdad? Ese es uno de los famosos dichos de él. Y es que en realidad, de alguna Ese manera... pensamiento está brutal. De nada vale que vayas a la iglesia si la iglesia no es para otros. Sí, de nada vale que haya iglesia. Que haya iglesia. Si no hay iglesia para otras personas. ¿Verdad? Eso es un parafraseo de lo que él quiso decir. Y es que en realidad en el momento, citándolo otra vez, en el momento que la iglesia es iglesia, es en el momento que es iglesia para otras personas. Y si entonces yo trato de quedarme encerrado o trato de crear un mundo en mi mente de lo que yo entiendo es lo correcto, pues entonces me voy a completamente aislar de lo que está pasando. Vamos, no tenemos ni que irnos a estas ideas complicadas. Es que está pasando algo. En el caso de Bonhoeffer había un gobierno oprimido, ¿verdad? Que oprimía gente malísimo, o sea, malo. En el momento que él dice, bueno, pues yo me voy a quedar aquí dentro de la iglesia y a mí lo que me importa es que la gente venga y diezme y se porte bien y qué sé yo. Y yo, bueno, pues entonces me estoy saliendo, me estoy aislando, no estoy siendo relevante a la sociedad que yo estoy viviendo, en donde hay un bacalao diciendo que hay que matar a un grupo de gente. Sí. Y entonces, en el momento que nosotros nos hacemos relevantes para otros y para otras, es en el momento que en realidad somos iglesia. Sí, la iglesia no se puede desvincular. La iglesia no se puede desvincular de la realidad social. O sea, el día que la iglesia se desconecte de la realidad social, deja de perder su esencia. O sea, comienza a perder su esencia, perdón. ¿Verdad? Jesús... Él vino a transformar esa idea porque parte de la comunidad judía que había en ese tiempo, ¿verdad? De Jesús, se desconectaba de la realidad social. Totalmente. Por la religión, por sus puntos de vista, por las reglas, por las dogmas, por el, ¿verdad? El seccionar, el escoger quién podía y quién no podía ser parte de la gracia de Dios. Y Jesús viene a romper con eso, por eso él se acerca a los vulnerables, a los enfermos, a los niños, a las mujeres, a la gente de otras nacionalidades. Las escrituras excluían de la comunidad, punto. O sea, no tanto al aspecto religioso, que obviamente es muy importante, aunque en el judaísmo tenemos que entender que, ¿verdad?, lo religioso y lo comunal están masivamente entrelazados. Pero incluso, o sea, comunalmente, o sea, esta persona no puede entrar, tiene que separarse 7 días o 10 días o 14 días, ¿verdad? Levítico está lleno de eso, de gente que de ritos de pureza, que era sacar, excluir. Y Jesús vino nuevamente. Qué brutal, ¿verdad? Lindísimo. Gracias a Dios. Si no hubieran boricuas cristianos. Estuviéramos perdidos. La gente no entiende que esto no lo escribieron por boricuas, lo escribieron por otra gente. Nosotros estamos aquí hablando de Dios por la obra y gracia del Espíritu Santo. Se permitió que llegara hasta aquí, hasta Puerto Rico. Gloria a Dios. Mira, ya estamos casi cerrando, pero queremos discutir el capítulo 13. Así que lo voy a leer. ¿Lo quieres leer completo? Bueno, no es tan largo. ¿Quieres que te ayude a leer? No, yo te ayudo a leer si quieres. Dale. Vamos para encima. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Uy, me lo cambiaste. Ahí está. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Está heavy eso. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano llevar la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagad a todos los que le debéis, al que es tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, al que es respeto, respeto y al que es honra, honra. No debéis a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, hay una lista de vicios, ¿verdad? No en glotonería, borrachera, no en lujuria, ni en lascivia, ni en contienda, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Wow, está brutal ese texto, ¿ah? Está problemático. Pablo está agitado. No, y es un Pablo bien diferente, ¿verdad? Sí. Como estábamos hablando. O sea, hay una progresión en el pensamiento de Pablo, ¿verdad? Para usar, ¿verdad? Definir esa palabra. Hay un caminar en el pensamiento de Pablo que es como una escalerita subiendo y él cambia de puntos de vista en unas cosas y en otras, pues cae en cuenta. Y aquí nos está diciendo que literalmente nos está diciendo obedece los gobiernos porque eso Dios lo puso ahí, así que es lo mismo. Eso está brutal porque a nosotros nos amaquea esa expresión. No hay duda alguna también, ¿verdad? Que nosotros no podemos tomar esto como un issue muy cerrado. Hay que analizarlo porque claro. No hay duda de que los gobiernos están porque Dios de alguna forma dirige
los corazones, las mentes de las personas, pero también los gobiernos están por el fanatismo que mucha gente toma, por la falta de prudencia a la hora de elegir un partido político. Y hay una exhortación, ¿verdad?, prudente y contextualizada a que analicemos bien los partidos y los hombres y las mujeres que se plantean como posibles políticos, ¿verdad?, que van a regir, que van a dirigir nuestro pueblo, y que analicemos con prudencia y no seamos como hacían los de la vieja guardia, una marca sobre la insignia, sino escojamos de forma diversa, ¿verdad? Eso lo estamos hablando ahorita. Claro. Entre los que están, que den testimonio, que sean de credibilidad y que no sean fanáticos y fanáticas. Porque de otra forma, podríamos votar por aquel o aquella que hable o utilice, ¿verdad?, una jerga similar a la que nosotros utilicemos. Como un ejemplo de eso tenemos a Donald Trump, ¿verdad?, con este asunto político y cómo incluso está vendiendo Biblias, ¿verdad?, para pagar la multa de los 174 millones de dólares que un multimillonario le prestó supuestamente, y cómo él dice y utiliza la fe cristiana para justificar incluso sus acciones y sus puntos de vista, y mucha gente de forma fanática le sigue. Así que esto es importante que lo reobservemos con detenimiento. No lo critican, lo validan. O sea, nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, y haciendo un poquito de exégesis, o haciendo un poquito de estudio de cuándo se escribió Romanos. Pues obviamente Pablo sabe que está escribiendo una carta que está repartiendo en Roma, que es el foco, ahí es donde están los cheches. Así que obviamente si va a escribir una carta que va a repartir en un lugar, digo, se va a leer, no se va a repartir, se va a leer porque no es un evangelio. Se va a leer en un lugar en donde puede ser que alguna autoridad romana la coja. No, le puede costar la vida. Le puede costar la vida, así que él va a escribir cositas que sean un poquito congraciantes, si eso es una palabra con el gobierno en el momento que estaba. Pero definitivamente lo único que uno pide muchas veces, y obviamente nosotros hablamos en nuestro carácter personal ahora, no en nuestro carácter pastoral. Yo no hablo por la primera iglesia bautista de Sabanayana, que es a quien pastoreo. Probablemente Larry tendrá el mismo punto de vista. Pero muchas veces nosotros lo único que pedimos, sí, desde nuestra pastoral, es el análisis crítico, claro. Es criticar, sí. Es irnos a esas virtudes que es la justicia, que es la paz, que es el amor, y ver que si alguien no está mostrando esas virtudes, pues en realidad... Ese carácter, perfecto. No está demostrando ese carácter, pues en realidad tenemos que cuestionar, tenemos que preguntar. No estamos siendo ¿verdad?, rebeldes, ni estamos siendo subversivos, y estamos cogiendo y estamos criticando a alguien que supuestamente está hablando en nombre de Dios, porque mucha gente, por dar el ejemplo de Trump, se para y dice, no, mira, es un enviado de Dios. Pues tenemos que cogerlo con pinza y analizar y criticar. Y de frente es una cosa y de espalda es otra, así que carece de carácter, ¿verdad? Que eso es bien importante. O sea, es bien curioso que el candidato de la derecha, por decirlo así, cristiana en Estados Unidos, sea una persona que tuvo que pagarle dinero a una actriz pornográfica para que no revelara que estuvo con ella. O sea, rascando la llaga. O sea, esa es tu persona. Ese es el carácter que queremos. Eso no es el carácter que queremos. Yo siempre digo esto, Javier, y a veces choca. Yo digo que la razón es de Dios. Porque a veces queremos separar, ¿verdad?, lo que es la razón de lo que es la vida espiritual. Y yo creo que es muy necesario que la razón y la vida espiritual anden de las manos. Armonicen. Sí, un pensamiento que una vez yo leí, no recuerdo el autor o la autora en este momento, pero decía que el día que el ser humano pueda caminar con la razón a mano derecha, ¿verdad?, y la vida espiritual de la mano izquierda, entonces encontrará el propósito por el cual él o ella fue creado o creada. Qué lindo. Eso está brutal, precioso, ¿verdad? Así que eso es bien importante que nosotros como seres humanos... Es como una meta, ¿verdad? Sí, podamos disfrutar de eso. Así que este texto, el capítulo 13, nos invita a tener, ¿verdad?, esta reflexión sobre lo que es un sacrificio vivo, que renueva nuestro entendimiento. Y Pablo exhorta a presentar los cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y lo que implica un culto racional y consciente, alejado de los sacrificios de la muerte, y se enfatiza en la importancia de renovar el entendimiento para discernir la voluntad de Dios, moviendo más allá nuestras vidas de la conformidad de las leyes del judaísmo hacia una fundamentada, una puesta en ese fundamento que decimos que es la roca inconmovible que llamamos Cristo. Porque al fin y al cabo Pablo habla de Cristo. Así que hay una interacción comunitaria, y estos versículos del 3 al 13 del capítulo, ¿verdad?, que estábamos leyendo, capítulo 12, se centran en cómo un cristiano debe interactuar con la comunidad, valorando la igualdad de los dones, ¿verdad?, de los dados por la fe, y promoviendo el amor como principio fundamental de la convivencia. Pero en el capítulo 13, ¿verdad?, que estamos leyendo ahora, hay una relación con el gobierno y la sociedad. Y hay una vida inmiscuida, ¿verdad?, digo yo, entrelazada, ¿verdad? Y el capítulo 13 discute la relación del cristiano con el gobierno. Y yo creo que esto es importante que lo hablemos, porque si bien nosotros decimos que hay leyes que son leyes federales que dicen que el gobierno y la iglesia en Puerto Rico son dos entes totalmente separados,
de alguna forma u otra se tienen que entrelazar. Hablamos de las contribuciones, hablamos de los procesos de permiso, hablamos de los desarrollos de estructura y por ahí un sinnúmero de otras cosas, donde va a haber un respeto y una convivencia formalizada para que el gobierno y la iglesia vayan de alguna forma de la mano, pero en este tiempo no era así. Y por eso Pablo habla del hecho que tú estabas mencionando de que la iglesia o en aquel momento el pueblo de fe tenía que reconocer que quienes estaban en el poder habían sido elegidos por Dios. Era otro contexto muy diferente al que tú y yo tenemos hoy. Bueno, están tratando hoy día de, claro, de traerlo, de cogerlo por el cuello y jalarlo para acá y tratar de contextualizarlo. Hay partidos políticos de Puerto Rico que están tratando de hacer eso. Están tratando de hacer eso, están tratando de legislar a través de la Biblia y como saben, o los que no lo sepan, las iglesias bautistas como tal no tienen credo, pero sí tienen unos principios y el principio de la separación de iglesia y Estado es uno. Que en realidad, pues obviamente todos somos ciudadanos del Estado, claro. Así que siendo ciudadanos de este, pues sí, vamos a relacionarnos con el Estado y vamos a trabajar las leyes siempre y cuando esas leyes pues sean justas. Claro. Pero sí que haya una separación en donde que cuando se creó ese principio tenía que ver más, para dar un poquito de historia, yo espero no aburrirlo, tenía que ver más con Enrique VIII, y Enrique VIII queriéndose divorciar y la Iglesia Católica no lo dejó, pues obviamente él viene y crea su propia iglesia y él es cabeza de la iglesia y cabeza del Estado. O sea que en el momento que se crea este concepto y este término de separación de iglesia-Estado, la idea era que el Estado no entrara a la iglesia, no tanto que la iglesia no entrara al Estado. Pero en realidad lo saludable es mantener por lo menos la dirección separada, a pesar de que los miembros sean ciudadanos del Estado. Claro, pues es que son dos estructuras que aunque trabajan con la misma población que llamamos la sociedad, ¿verdad? Tienen fines diferentes. Claro. Aunque ambos deben de velar por el bien común y ambos se deben, ¿verdad? En el caso de la iglesia se debe a Dios, pero también se debe al pueblo, a la feligresía. También sucede así con el gobierno. El pueblo no se debe al gobierno, el gobierno se debe al pueblo. Y esto es importante que lo tengamos claro. Esa separación nos permite tener unos derechos que nos permitan abogar, velar, cuidar, ¿verdad? Lo que somos como pueblo, lo que somos como nación, lo que somos como cultura y sociedad. Y nos permite ser una voz. Si tenemos que ser crítica y disidente, pues serlo, porque no somos parte. Si nosotros somos parte del gobierno, pues estamos siendo parte del esfuerzo que puede ser injusto, que puede ser falto de derechos a ciertas comunidades. Así que nosotros tenemos que quedarnos de alguna manera u otra fuera de la estructura general para poder, si acaso, criticar y denunciar, pues hacerlo. O sea, en otras palabras, yo creo que hay que dejarse llevar, ¿verdad? Por las ideas sociales que promueven las autoridades, siempre y cuando, ¿verdad? No traigan algo contrario a los principios cristianos de paz, al amor, a la justicia, ¿verdad? Y que los gobiernos deban de moverse en base a ese fin justo de velar al prójimo, al pueblo y a quienes más necesitan. Aquellas que llamamos vulnerables. Sí, la idea de eso es que eventualmente redunde en derechos. Claro. En derechos humanos para las personas, que esos derechos humanos validan la importancia del humano, el valor que tiene la humanidad y que tiene la persona. Así que a través de esos derechos pues se pueden trabajar y esta es la mejor manera. Así que debe haber también una transformación del entendimiento en la modernidad. Definitivamente. Al tiempo de hoy. Transformación constante. Ya estamos casi cerrando, ¿verdad? Pero tiene una transformación y tiene que haber una disposición de la transformación del entendimiento. ¿Verdad? Y la conclusión que tú compartiste o me compartiste está dirigida a hacer una reflexión sobre cómo es la iglesia y cómo es ser iglesia. Y la sociedad ha revolucionado y cómo la sociedad ha revolucionado para valorar las sustancias que las reglas establecidas enfatizando la transformación del entendimiento en línea con los principios de la dignidad humana, amor, justicia y paz. Yo creo que es importante que veremos esos principios que son básicos. La libertad, la justicia, el amor, la paz, la dignidad de nosotros como pueblo son básicos para ser primero seres humanos y también ser pueblo de Dios. Exactamente. Óyeme, la transformación siempre se está dando, la gente no la ve muchas veces, pero la transformación se da, hermano y hermana, iglesia, comunidad, país, mundo que me escucha, la transformación se da aunque no se den cuenta. Lo que significan distintas cosas van cambiando y la gente lo ve de manera diferente. Larry y yo, en el 1950, no hubiésemos podido ser pastor porque tenemos barba. Claro. La barba representaba algo que hoy no representa. Sí. Qué cosa, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Sí. La pastoral femenina, tantas cosas que han ido la pastoral de la mujer, tantas cosas que han ido cambiando. Desde la pastoral negra, desde la pastoral femenina, incluso el ministerio latino, ¿verdad? En otras comunidades que también ha sufrido rechazo. Lamento no recordar el nombre, pero yo recuerdo, ¿verdad? Después te envío el dato y si acaso se lo ponemos en los comentarios al video, pero yo recuerdo que a una persona se le cerró las puertas de la pastoral porque era lisiada, porque tenía silla de ruedas. O sea, que son tantas cosas que se crean, que van fuera.
Y tenemos que simplificar un poquito más el evangelio, hermano y hermana. Tenemos que simplificarlo. O sea, el amor debe ser parte esencial para el cumplimiento de la ley. El amor es la herramienta esencial, ¿verdad? ¿Para qué? Porque la ley no puede ser por encima del amor, sino el amor por encima de la ley. Claro, o sea, el amor es la ejecución de la ley. Lo que está diciendo Pablo aquí, que yo lo he mencionado en muchas ocasiones, es que si tú amas, bueno, pues no vas a adulterar. Si tú amas, pues no vas a robar. Si tú amas, pues no vas a... O sea, que todo redunda en amor, y en el momento que nosotros demostramos amor, que el amor... volvemos, no sobre complicar las cosas. El amor es simple, es demostrar, es amar, es incluir, es abrazar, es unir, es atraer. Esos son los valores que nos deja saber en nosotros lo que es la ley y lo que trabaja, lo que trabaja y lo que de verdad se convierte en la praxis del evangelio, en la práctica del Sí, evangelio. no, es que hay personas que utilizan las reglas, la ley, las dogmas, para complicar el acceso al evangelio. Ujú. Utilizan estas reglas, ¿verdad? Para complicar el acceso al amor y conocer a Cristo. Y llaman a la regla amor. Claro, y llama, si tú quieres amar a Cristo, tienes que cumplir con esto. Y tenemos estereotipos, tenemos paradigmas, tenemos imagen, ¿verdad? De cómo la gente tiene que vestir, tiene que Te vivir. impongo esto por amor, porque como Sí. te amo, te lo impongo. Sí, está criminal, ¿verdad? Increíble. Entonces rompe este principio tan básico que se llama libertad por encima, ¿verdad? Que queremos poner por encima las leyes y las reglas. Y aquellos y aquellas que quieren conocer a Dios de forma libre, para ser transformados y transformadas, queremos ponerle nosotros reglas, estatutos, estructuras religiosas para entonces decir que puedes y no puedes conocer a Cristo o conocer a Dios. A través de esas estructuras quieren hacer la transformación. Queremos Cuando la transformación- complicar el evangelio. Y la transformación la hace el Espíritu Santo, volvemos, como estamos hablando ahorita, no es nuestro llamado. Si hay alguna transformación, si hay, es Dios, no somos nosotros. Hay gente que complica el evangelio con reglas que desvían la atención del amor en la práctica cristiana. Esto está criminal, ¿verdad? Cómo la gente crea reglas para que la gente tenga acceso a lo que es el evangelio. Yo tengo un término que el profesor lo conoce, que le llamo, y estamos cerrando ya, Javier, Estamos casi. le llamo terrorismo teológico. Yo no sé si eso está acuñado, pero el terrorismo teológico es este método que utilizamos para limitar el acceso a la gente a Cristo. Y yo no sé tú, ¿verdad? Que tú eres menos joven que yo sé que tú todavía eres joven, ¿verdad? Pero Queda algo. te queda En algo. el corazón. Pero yo recuerdo cuando yo chamaquito viví muchas prácticas de exclusión, desde uso de un mahón, la barba, como tú bien mencionaste, el jugar baloncesto, ir al cine, el recorte, entre muchas otras cosas, el uso de prendas, entre otras cosas. Toda aquella que utilizaba eso era sentado, ¿verdad? La sillita caliente, era puesto en disciplina, le decían que se iba a perder, ¿verdad? Que no iba a recibir la gracia de la salvación divina, y eran métodos de opresión. Sí. Entonces las personas cuando se desenfocan de lo que es la esencia, el amor de Dios, lo que debe ser la iglesia como principio básico, la libertad en Cristo, y someten estas opresiones, ¿verdad? Estas reglas, estos estatutos como herramienta esencial para que la gente pueda acercarse a Dios, entonces yo creo que pierde la iglesia la esencia. Y yo creo que se debería cambiar el nombre, ya no deberían de ser llamados cristianos y cristianas. Deben de ser llamados otra cosa, pero no cristianos y cristianas. Claro. Y el Señor nos ha llamado a romper todo aquello que atenta con la paz de la iglesia. Aquello que es terrorífico en contra de la paz de la iglesia, que oprime a la iglesia, que oprime a aquellos y aquellas que quieren seguir a Cristo. Ujú. Y Pablo está claro con eso. Claro, claro. Y esos reglamentos no se dan en la iglesia. O sea, esa ha sido una flexibilización de las reglas, lo que se ha visto últimamente a nivel general en la sociedad. O sea, yo había dado unos ejemplos de cómo nuestro gobernador es una persona que no está casada, que se ha divorciado 2 veces, ahora mismo no está casada, ¿verdad? Que entiendo que tiene pareja, creo que salió, pero eso hace 50 años hubiese sido una locura. Sí. Hubiese sido una locura, de la misma manera que yo entrar en maones y predicar en maones hace 50 años hubiese sido una locura. Hay muchas flexibilizaciones, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas Americanas tú puedes tener barba, y incluso hay otras personas que utilizan otro tipo de vendaje en el pelo siendo miembros de las Fuerzas Armadas, cuando antes era toda una línea, y todo el mundo igual, y todo el mundo bonito, y todo el mundo derecho, y todo el mundo... O sea que si estamos viendo una flexibilización general, se está dando dentro de la iglesia también, y la gente debe ver por qué se está dando, cuál es la razón. Yo entiendo que si hacen un análisis y empiezan a buscar, discernir, incluso orando, buscando a ver por qué se está dando esto, van a descubrir cuál es el cambio que el Espíritu Santo está tratando de hacer a través de la Sí, iglesia. hay un dicho que cuando tuvo el llamado de David, Samuel se acerca al padre, ¿verdad? De David y le dice, aquí que tú miras lo que está delante de tus ojos, ¿verdad? Y Dios le dice a Samuel, pero yo miro el corazón. Yo creo que eso es algo que nosotros, cristianos y cristianas modernos, ¿verdad? Del siglo XXI, tenemos que tener claro. Dios lo que llama es al corazón.
No llama a la imagen, no llama a los aspectos exteriores, porque Dios comienza a transformar siempre, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Eso es lo brutal de Dios. Él no mira quién yo soy por fuera y lo que la gente ve por fuera, él ve lo que hay adentro y transforma mi vida de adentro hacia afuera. La esencia es lo importante. Así la que, esencia es lo importante. Sí. Javier, ¿tiene unas palabras de cierre por ahí o estamos ready? No, simplemente darte gracias primeramente al profesor y a ti por este espacio. Yo creo que el conversatorio fue buenísimo. Sí. Aprendimos mucho tú de mí y yo de ti. Sí. Y le damos gracias al Señor porque abre estos espacios. Yo espero que estos espacios sigan abriéndose. Mucha conversación. Lo menos que debe haber es falta de conversación. Así eso, por lo menos esa comunicación tiene que ser. Eso es. Así que agradezco a todos y a todas por estar por ahí. Agradezco al profesor Gonzalo Ler por este tiempo. Dios los bendiga, Dios los guarde y vamos para adelante en Cristo. Amén. Vamos. Dios guarde. Bye.